5, 4, 3, 2, 1. Aquí, allá, bueno, bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. Directamente desde el Camal de Hierbatero, señores y señores. Como dice Luis Ángel Villanueva Ortiz, ahorita en directo. Muchísimas gracias, Juan, por venir. Hola, Estamos Lucho, esperando a ¿verdad? César Villanueva, que está por llegar. Bueno. Queríamos, antes que nada, hemos hecho un pequeño recorte. Por favor, ¿puedes poner la primera de las imágenes? Ya. Hoy día, el señor Andrés Ederi, nosotros somos fans e hinchas de él, puso esta imagen que ha puesto que ha salido en Me parece Mostra. en Mostra, ¿no es cierto? O sea, está PPK ya después en los... Mostra para los treintañeros, ¿no? De Para que ahí- lo entiendan. Claro, ahora después ya Juan nos va a contar si está de acuerdo o no. Pero esto viene de algo que vino, que estaba de antes, ¿no? Por favor, la siguiente imagen. ¿Ese de cuándo es? ¿Qué es esto de acá? Claro. O sea, el anterior es del 6 de hoy día, Ah, ya, ¿no es ya, cierto? claro. Y este de acá, Claro, o sea, yo nosotros- te contesté el 3. Nosotros estamos jugando con esa idea, ¿no? De No, que el pobre O sea, y eso- señor PPK era Kaiser Sosa, en realidad, ¿no? Este personaje. No. Baja. Ese personaje. Bájalo. Ese personaje de la película. Regresamos a la normal. Eso es lo que te decía. Por favor, no, a la toma abierta, Ya, está bien, perfecto. Eso no, cuando tu presidente está. En fin, la cosa es que esto es el 3 de enero y todo bien, Andrés, porque te queremos mucho y Sí, te claro, admiramos, ¿no? es un honor para nosotros. Sí, ¿no? que nos plagies. Yo no creo que sea un plagio. No, yo sé, güey. Yo creo que todo el mundo piensa lo mismo y que todo el mundo se ha puesto a pensar que una película tan rebuscada y tan antigua puede ser una cosa parecida como la realidad. Pero sí, o sea, justo veníamos hablando un poco con... Toma abierta. Un poco con Juan, cómo habíamos estado viendo personajes que no tienen sangre en la cara, personajes que de pronto se revelan como verdaderos psicópatas de la política, ¿no? Gente que puede vivir mintiendo y de pronto ¡pah! Te sale con la verdadera cara de Aníbal Lecter, ¿no? Unos personajes, como decíamos nosotros, es Kaiser Sosa, que es tuido que empieza a hablar, ¿no? Y que da pena, ¿no? Y de verdad que yo le escucho a veces, antes le escuchaba a Rosa María y me decía, pobrecito, me decía, ¿no? No sabe hacer política, me decía. Ahí está, pues. No, hay una cantidad inmensa de políticos. Y tú has estado muy cerca de muchos. Por supuesto, sí. De varios. No, y aún más, mira, un atributo de la política es saber tener la cabeza fría y eso a veces te puede llevar a momentos en los cuales la gente dice, ¿qué pasa? Esta persona no tiene sangre en la cara, ¿no? O sea, la política en sí misma, por lo que enfrenta y por lo complejo que es, por lo compleja que es, te obliga a actuar con frialdad, ¿no? Pero de allí a tener situaciones como la de Toledo, que con una naturalidad impresionante te dice, es gracias al holocausto, a las pensiones del holocausto, que me compré una oficina de $3 millones, Claro. es otra cosa. Claro. Es una cosa... de- No, pero ahí mezclas un poco ya problemas psiquiátricos con problemas de trago, ¿no? Que Poker Face te da el whisky, ¿no? No, pero es Me que... han dicho que para mentir tienes que tomar whisky, no se te mueve ni un pelo, nada. Pero lo que pasa es que ya no puedes Listo, llegar a pues, ese nivel, a ese nivel de... Ya no es frialdad, sino cinismo, Cinismo, claro. ¿no? En el cual tú sabes que estás mintiendo, pero mientes con naturalidad. No, y además sabes que te van a sostienes descubrir ahorita. Exactamente. Claro. O sea, sabes que no tiene mucha vida útil, ¿no es cierto? No tiene mucha vida útil la mentira que está soltando. No, y- Lo que, claro. lo que contás, no sé si lo quieres No, pero contar. mira, no, por supuesto, es público, ¿no? Yo confié ciegamente en él cuando me habló En en él es, Stanford, en él en es Alejandro, Alejandro en Toledo. Alejandro. Cuando me habló, recuerdo inclusive que hice yo el puenting con claro, no, Hiciste un ahí puente. está César, ahí está César. No, Adelante, ¿cómo estás? Claro, haber trabajado con Toledo es hacer un puente, pero sin toda. Sí, con Pabilo. César, ¿cómo estás? Me gusta verte. Feliz año. ¿Cómo estás? Por favor, adelante, asiento. Aman Rey, César Villanueva. No hay problema. Acabamos de empezar a hacer un show. Sí. Este es el micrófono. Listo. ya seguimos nomás. Seguimos nomás, acá estamos en vivo Hice el y... puente porque me lancé del puente, Ajá. así, diciendo de que en el tema del holocausto él tenía toda la razón, toda la Claro, verdad. claro. Y luego me llaman por teléfono, pues unos abogados destacados y me dicen, oye Juan,
las indemnizaciones del Holocausto no superaban los $1.000, $1.500. O sea, así haya 5.000 judíos agraviados, pues no están llegando. No llegan pues a comprar una casa de $3 millones. Claro. Pero la forma como él me lo contó, ¿no? De una manera directa, mirándote a los ojos, ¿no? Es una cuestión impresionante. Además, ya me lo imagino, ¿no? Oye, ¿no? Con toda la teatralidad con aquel habla, ¿no? Con ese temblor, ¿no? ¿Tú crees acaso? No, él ya te lo negaba con Light to Me, ¿no? ¿Tú crees que yo? Una cosa es verdad, es verdad. Pero ¿qué tal pero mira, la alfombra? justo hablando de esta gente, de estas cosas que uno dice una cosa y al final hace otra en la política, un poco estamos hablando de la forma como tienen algunos políticos de ser casi personas que tienen problemas mentales, ¿no? Te dicen una cosa y están haciendo otra por otro lado, ¿no? Y con una tranquilidad. Yo quiero decir una cosa a favor de mi tía Rosa María. Le han dado con palo por haber dicho todo lo que dijo y todo lo que advirtió que no sucedió, ¿no? Yo creo que tendríamos que entender a una persona a la cual llaman por teléfono para decirle, oye, necesito ayuda. Que el presidente te llame para decirte eso. Eres un ser humano, ¿no? De todas maneras tú puedes sentir, pues, oye, me siento importante, ¿no? Y que después te diga a ti, ¿sabes qué? Esto no lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer, ¿no? Oye, pero mira, yo veo que en el fondo, y voy a tratar de hablar de la manera más coloquial posible, uno de los grandes problemas que hay en nuestro país es que no funcionan ni las escuelas de ciencia política, ni los opinólogos, etcétera, etcétera. Porque todo lo que estamos hablando y cuestionamos a los políticos está escrito. Claro. Mira, por ejemplo, Tito Borea habló de Raymond Aron, ¿no? En la introducción a un texto de Max Weber que se llama El científico y el político. El científico y el político es 75 páginas y la introducción son 75 páginas, ¿no? Por decir, es un estudio extraordinario. ¿Qué dice Raymond Aron? Dice, palabras más, palabras menos. Si tú eres un seguidor de los 10 mandamientos, no te metas en política. Porque muchas veces por la razón de Estado vas a quedar mal con medio mundo. O sea, te lo pone en el científico y el político en la introducción, y luego Max Weber lo desarrolla, pues, en el científico y el político. Te habla de la ética, de la moral de la convicción. Ya, pero no está mal en este país más bien. Lo que te quiero decir, pero mira, mira, lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando Pedro Pablo no dice lo que tendría que haber dicho, lo hace para evitar que se socialice y se venga el cargamontón antes. No intento justificarlo, te intento decir lo que dice Mirko Laguarro. Bueno, querían que hiciera política, la está haciendo. Claro. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el desarrollo político en el país impide comprender ese tipo de gestos que si los hace Macri serían entendibles, por decir, en Argentina. ¿Me entiendes? Sí, pero... No, es verdad. Mariano Grondona pone un texto en el cual él plantea cómo Macri va teniendo un crecimiento político basado en ¿qué? En comunicar lo que tiene que comunicar, inclusive en llegar a... Pero está bien, tú haces política, pero también puedes hacer mala política. Es decir, el timing en el que ha hecho este Esa es otra cosa. Está pésimo. Esa es otra cosa. Entonces, pero yo me suscribía a lo que tú decías de Rosa María. Es una parte fundamental del oficio político. O sea, por favor. El manejo del tiempo, de acuerdo. Por supuesto. O sea, de acuerdo. Porque más allá del... Está haciendo política. Está haciendo política. O sea, no, pero lo que pasa es que... Es como que me pedías que cada política, estoy mintiendo, pues. No. Lo que pasa es que tú te referías a lo que le mintió a Rosa María. Sí. Pero además, claro, hay un apasionamiento, hay un error, cae un error. Y con toda honestidad te digo que creo que sería muy fácil que caer en ese error, ¿no? Porque yo te digo, una cosa es ver cómo lo tomó Rosa María, que te dice no va a indultarlo, y otra cómo lo toma Gustavo Borriti, que dice que no lo va a indultar, que es distinto, ¿no? Es que eso es lo que correspondía, creo, ¿no? Desde el comienzo. Claro. Y además, Rosa María estuvo aquí y yo se lo pregunté. Y nos dijo. Y te dijo, yo no estoy en su cabeza. Porque no lo va a indultar. Y yo le dije, ¿y tú le crees? Y me dijo, bueno, yo no puedo adivinar, ¿no?, lo que él está pensando y puedo darle 800 vueltas, pero yo te puedo decir lo que él me dijo, ¿no? Él me dijo esto. Mira, yo les puedo decir a ustedes lo mismo que le he dicho a colegas periodistas de ustedes. Googleen y vean declaraciones mías de junio y septiembre. Y en ambos casos, digo yo, la bancada apoyará la decisión del presidente si decide por el indulto. Es decir, cuando salen colegas míos a decir, no, de ninguna manera... Yo como vocero ya lo decía, la bancada ha decidido apoyarlo. Ya, pero hay una cosa entre el indulto, un indulto humanitario real, estás como y otra cosa... de apoyo, Juan, ¿eh? No, te estoy hablando de que no es un tema que ha surgido así, claro, no es coyuntural. De la noche a la mañana. Ya, pero una cosa es estar de acuerdo con el indulto, que podríamos estar de acuerdo muchas personas en algunas formas, pero otra cosa es negociar tu vacancia contra el indulto. ¿Me entiendes? O sea, son dos cosas distintas. O sea, el indulto
per se, o sea, podría ser una cosa buena, se podría discutir, pero que tú tengas un problema y lo resuelvas indultando a alguien, eso ya me parece un poco doloso, ¿no? O Sí, sea, en realidad, sí. ¿Tú qué opinas, César? ¿Viste? Ese es su tiempo. No, ya eso. ¿qué suena? ¿Qué suena? Ah, caraca. Bueno, yo tengo la cosa clara. Yo entiendo que El Juan, amarillito. mi gran amigo, quiere explicar algunas cosas, pero no, sin duda la situación, la forma y el fondo del tema ahora es bastante complicado, por el momento complicado. ¿Cierto? Y sin duda alguna, Lo mató, weón. cualquier explicación que se pueda dar siempre busca una manera de forzar la verdad, una razón. O sea, racionalizar lo que sucede de manera que parezca que está bien, pues, ¿no? Y lo normalizas. Pero hay una cosa que, a ver, que son los hechos objetivos, ¿no es cierto? Y sobre los hechos objetivos, y no puedes decir mucho sobre un hecho objetivo, pero puedes decir sobre un conjunto de ellos, ¿no? Entonces, al final, darle diferentes interpretaciones. Pero la pregunta que quería hacerte es, ¿tú hubieras estado a favor del indulto humanitario si hubiera presentado en otra oportunidad, de otra manera? Sin duda alguna. Sin duda alguna. A eso es lo que voy. O sea, hay formas y discusiones sobre el tema. El momento y el por qué se hace este indulto. De es lo que acuerdo, es. de acuerdo. Pero ya, entonces estamos de acuerdo. Yo mismo he escrito a favor de esto. A mí sí me parece que la palabra indulto no correspondía, porque yo pienso que tú no puedes perdonar a un X por los crímenes que cometió contra un Y sin ni siquiera haber hablado con el Y, ¿no? O sea, me parece que arrogarte esa potestad es un poco fuera de lugar. Pero en fin, independientemente de eso, yo hubiera pensado que no estaba mal que lo sacaran de la cárcel y lo llevaran a su casa de 18.000 soles mensuales y 2.000 metros cuadrados, ¿no? Todo bien con Además, eso. es una casa bien complicada para una persona que está en la posición con escaleras, No, piscina. claro, no, está, o sea, Porque está dice, cuando uno se va a una súper casa y delicado, está mal, te llevan a un departamento primer piso, ¿no? Que está la cocina al costado del cuarto. Está yendo a ¿no? un club. No, además habían dicho que tenía que estar muy cerca de la clínica. Sí, sí, claro. Francamente, La Molina en el demora como cerro. 4 horas para cruzar el ¿No? cerro. O sea, para bajar para Javier Prado nomás. O sea, dependiendo de dónde vaya a ir, ¿no? Pero independientemente de eso, paréntesis, la broma de Danilo Urresti de hoy día fue extraordinaria, ¿no? ¿Cuál? A las 6:30 de la mañana, el ingeniero Fujimori le dio un susto a Kenji porque fue a la cocina a buscar agua y se perdió. Como a las 2 de la tarde lo encontraron y estaba ileso, un poco deshidratado nomás, ¿no? Extraordinario. Muy bueno. Pero sí, es el comediante. ¿no? Sí, sí, Muy sí, porque el bueno. político se muere de hambre. Mentira, tío. Bueno, entonces la cosa es esta. Ok, hubiera habido un consenso, ¿no es cierto?, alrededor de la idea de sacar a Fujimori de esto. Entonces, tienes por un lado eso, tienes el elemento Fujimori presentando por primera vez y firmándolo él mismo su pedido de conmutación de pena. Tienes que esto ingresa al Ministerio de Justicia el 18. Tienes a la primera ministra diciendo que no existe nada de esto y que no se negocia ningún indulto del 21. Y el 24 sale el indulto después. Entonces, perdón un ratito, ya. Esto entró a justicia el 18, el 21 la ministra dijo que no estaba porque no le había contado al viceministro o no le había contado al ministro. ¿Y todo el mundo se queda en su sitio? No, por eso, mira. Eso es Yo absolutamente... creo que, mira, las secuelas de eso lo estamos viviendo. Yo mismo he señalado de que la oportunidad no era la mejor. Y aún más, ¿no? ¿Te han dicho para ser ministro? Sí. ¿Y qué has dicho? Y que no. ¿A ti, César? No me lo han dicho, pero tampoco lo No te digo. A mí tampoco. No, pero yo creo, pero te voy a dar la razón, Lucho. Porque yo creo que mi lugar es el Parlamento. Ahí, Y me parece creo de que en estos momentos yo soy... Para eso ha sido elegido. Y además mi función durante ese tiempo va a ser pensando en el país y en mi gobierno, Claro, el es gobierno más al cual importante tu pertenezco. función ahorita en el En el Parlamento, ¿no? Sí, claro, Esa es la razón. además que meterte a eso es como decirte, súbase todos al Titanic. Estamos de oferta. No, o sea, yo encantado, es un honor, siempre será un honor, pero no. Pero mira, volviendo a ese tema, la oportunidad estaba totalmente alejada. Y como lo dice Caretas, desde hace un año yo señalaba. Pero es que esa no es la discusión que fue, No, pero estamos mira, todo bien. tú no puedes hacer el indulto sin hablar con las víctimas,
con los familiares de las víctimas. Tampoco lo han Era hecho hasta imprescindible que no se ha hecho. Entonces, Y es más, no hoy es tan día el fácil. presidente de la República estaba Pero mira, por agitando eso- la banderita en la partida del Dakar y todavía no era con las No, pero víctimas. y todavía por eso no hay- te estoy dando la razón. La secuela la vivimos hasta ahora, porque yo creo que la principal razón por la cual no se conforma el gabinete al día de hoy tiene que ver con ese sentido equívoco de la oportunidad en relación al indulto y que temas tan sensibles como el diálogo con la víctima no se haya dado. Ahora, como político, ¿qué corresponde? La verdad que mi formación me lleva a no llorar. Jamás yo he tenido un dialogante político, desde que tengo 17 años, que me diga si pasa algo, ponte a llorar. O sea, el político cambia el rumbo de los acontecimientos, no huye. Claro. Entonces, mi función ante el hecho consumado es ver qué se hace. Entonces, ¿qué se hace ahora? Bueno, reconstruir, dialogar, ver qué hacemos, y es una cuestión que tenemos que ver en los próximos días. ¿Cómo tomas tú las carteras que han ido renunciando, digamos, la gente que ha ido alejándose? Es algo que va más allá de la responsabilidad, digamos, porque uno dice, bueno, le estás regalando todo el gobierno a los... Bueno, yo creo que Carlos Basombrío se va por la censura. Ya. Salvador del Solar sí se va por el tema del indulto, y en el caso de Jorge Nieto yo creo que él sabía de que podría haber algún cambio en su cartera. Jorge Nieto no era más bien el otro lado del grupo, digamos, hay como dos alas. Hay la teoría de que hay el ala pues de Mercedes, ¿no? Que está un poco más tratando de transar con el fujimorismo, y en la otra ala está Nieto, ¿no? Que... Yo creo que Nieto, mira, es una persona muy interesante, yo lo conozco desde México. Realmente es una persona con mucho valor intelectual y conocimiento de la política en un lugar como México, donde sí se hace política de la realmente perversa en algunos casos, y creo que su ausencia va a ser gravitante en el gabinete, pero creo yo que tiene que ver con cosas que no conocemos. Ok. No necesariamente el indulto. Algo debe haber dicho él que no le ha gustado, ¿no? Cosas que se han ido gestando que al final han hecho que se aleje del gabinete, ¿Tú no ves siendo que- el valioso. ¿Tú crees que esto ha empezado recién con el tema del indulto o viene de antes? Porque yo tengo la percepción de que esto ocurre desde que cae Toledo. O sea, ya se sabe que el presidente está metido. Se empieza a hablar de la culpabilidad de él y que esto va a traer una movida fuerte. ¿Tú piensas que quizá viene de antes esto? No, viene de antes algo, ¿no? Lo sustantivo. Sin embargo, se enerva con la situación actual, ¿no? Y el hecho que es grave, mucho más que el indulto, mucho más que si puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con el tema del indulto, el tema de la ingobernabilidad actual. Ese es un tema fuerte. Esa es una situación grave en un país donde tenemos que, por la cantidad de aristas que tiene este problema, tener que priorizar cuáles son los caminos que tenemos que tomar ahora. O sea, no tenemos presidente ahorita, no tenemos gabinete. No tenemos gabinete. O sea, ponemos al pollo de JB ahorita y es mejor presidente que PPK ahorita. No tiene No, presidente. No, es mejor porque él menos da la cara y le pegan. Sí, o sea, porque ahorita el presidente no sale ni para que le metan un tomatazo. Hoy día salió. Sí, pero sale a buena bandera del Dakar, ¿no? O sea, Después se esconde en su... Tiene varios días. ya tenemos bastante tiempo sin gabinete. postergando el gabinete, ¿no? Yo Pero eso pasa porque escuchaba- Juan dice que no. he pues. escuchado la expresión de Juan, no, la próxima semana. Pero El martes sale ya, martes o miércoles. Ya, pero no puedes tener un país De acuerdo. en una En situación zozobra, ¿no? exactamente. Estamos, sí. Un desconcierto O sea, da la sensación generalizado. Es un desconcierto generalizado. es generalizado. Porque además no hay certidumbre. A ver, nosotros somos, los que estamos acá, y al menos, estamos un poquito más informados que el promedio, digamos, ¿no es cierto? Por decir algo. Y nosotros tenemos una sensación, probablemente porque está más representado en nuestro mapa, ¿no? De deriva más grande de la que había antes de este problema. Sí. Voy a poner un ejemplo. Tras la caída del gabinete Zavala, esto lo sé de primera mano, el señor Wexler fue la sexta persona a la que llamaron y la primera que dijo que sí. Entonces, y no había esta crisis. Claro. Entonces, da la impresión de que lo que pasa, no hay gabinete porque nadie está diciendo que sí. Y es más, se están escuchando algunos nombres, como por ejemplo este señor que fue embajador y que le selló el pasaporte a Melvino Montesinos, que podría estar entrando en la cartera de ¿Quién? Relaciones Internacionales. ¿Hugo Cela? No voy a yo encontrar no el lo nombre creo. ahorita, se me ha ido porque lo tenía justo para preguntarte eso si era cierto o no.
Pero en general hay la sensación de que si esto ya era una deriva, ahora sí está por completo perdido el rumbo. O sea, no hay ninguna sensación de que, ni siquiera teniendo tareas pendientes, como es la reconstrucción del norte, ¿no es cierto? O sea, nadie sabe en qué estatus está eso. Está en stand-by, se sigue manejando, la autoridad tiene cabeza, no tiene cabeza, están buscando a alguien para que se haga cargo. Ni siquiera hay un gabinete en este momento orgánico. ¿Por qué? Porque todos han puesto su carta de renuncia, no sabes cuántos se van a ir, a cuántos se la van a aceptar, cuántos están ahí con su carta de renuncia esperando que les encuentren reemplazo para irse, porque no se quieren quedar. Entonces, ¿cuánta legitimidad tiene un gabinete que tiene todo la carta de renuncia puesta encima del escritorio del presidente y que que ya renunció y cuyas identidades no conocemos? Entonces, eso sin mencionar a los vecinos de la Plaza Bolívar, ¿no? Que ese es otro capelachón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú estás adentro. ¿Qué es lo que tú dices? El martes se va a definir el... No lo podría precisar, pero sí creo que entre martes y miércoles debería estar definiéndose el gabinete. No creo que sea hasta el viernes. Sí creo yo que la apuesta que pongan su cargo a disposición es algo que está manejando el presidente. Yo creo que por lo menos ya hay un 50% del gabinete ratificado y los cambios son puntuales y quedan carteras sensibles como la Cancillería de repente, no sé si será ratificado Luna o lo reemplazarán, los ministros que ya se han ido como el de Defensa o en Salud, ¿no? Yo creo que quedan pocos ministerios por conseguir, ¿no? Un cambio. Y creo yo que en ese sentido Meche Arauz, al haber sido ella la principal protagonista de este periodo, ha salido dañada y espero que se recupere a partir de la conformación de ese gabinete, ¿no? Yo coincido plenamente con César en el sentido de que hay en estos momentos en la clase política en general incertidumbre. Tú también lo has manifestado desde el punto de vista de la sociedad, pero confío en que las decisiones que se toman permitan recuperar el rumbo. Ahora, ¿esto a qué me lleva? Mira, yo sí discrepo en el sentido de que las cosas están generando un clima de zozobra en el país. Más bien esto me confirma la crítica que yo le decía a la CADE de que ya hemos vuelto a ser un país de cuerdas unidas y no separadas. Si algo está funcionando hoy en día en el Perú son las cuerdas separadas. Por un lado la economía y por el otro lado los problemas de la política. Unirlas es un error, lo que planteaba CADE. O sea, la institucionalidad tiene que ver cómo tú manejas tus problemas mientras las reglas de juego permanentes en el tiempo, en este caso las económicas, siguen allí. Entonces, hay que ver la forma de encontrar a las personas adecuadas para que retomen el rumbo del país en un momento en el cual se están dando todos los fundamentos para crecer. Está planteando lo contrario a lo que se planteó en CAE. Así es. En CAE se hablaba y en ese momento no más cuerdas separadas, sino todos tomamos el mismo rumbo. Y por si acaso, no lo estoy diciendo post, lo decía antes de que me pareció un error. Lo que parece bastante, tiene su lógica, o sea, hay un tema independiente. Son temas independientes, no se deberían mezclar. Es muy hábil, Juan, ¿no? Nos ha dicho, confíen en el piloto automático. Eso camina. No es piloto automático. El piloto automático estamos más que el piloto automático. ¿Dónde está el piloto? Instituciones incipientes. Más allá del piloto automático es como para preguntarse dónde está el piloto, ¿no? ¿Dónde está el piloto? No es el piloto automático. Yo creo es que no funciona. No funciona la economía si no está articulada con una visión política y con una posición política. No hay dos canales diferentes que no se encuentran y uno funciona, el otro no funciona. Eso es lo que tuvimos en los 90, ¿no? Pero es la experiencia, ¿no? No, eso es lo que tuvimos en los 90 y el modelo creo que se ha agotado. Ya que por esa misma razón, simplemente de sentido común, no de esas posiciones muy no. El tema es del nuevo gabinete, cualquiera que sea el nombre. Cualquiera que sea los nombres. Reconciliación, de lo que sea. Ni reconciliación, no, y los nombres personales que puedan... Cualquier persona que intervenga. De buena fe, personas con mucho prestigio, entran con una enorme desventaja. Ese gabinete entra con una enorme desventaja. Un hándicap. Por una misma razón de que Mercedes, a quien yo aprecio mucho, ¿no es cierto?, entra con una posición en desventaja política. En desventaja política. Entonces, debilitada totalmente. Debilitada. Por una razón así de simple sentido común, Mercedes debería decir, oye, formen un gabinete
más fresco, con gente más fresca. O sea, tú planteas que el problema que tenemos ahorita con el gabinete es Meche. Porque no por ella, sino porque la imagen que ella proyecta... No solamente Meche. Claro, yo creo que el problema... esto, ¿no? De todas maneras. Yo creo que el problema principal es el presidente Kuczynski. Bueno. El presidente Kuczynski... O sea, el que tiene que dar el paso al costado es él. No. Cámbienme de país, por favor. No, es que Dale la vuelta a la mesa. es seria la cosa. Sí, claro, la cosa es Claro que sí. Miren, cosas tan simples como esta. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Sí, Meche dice, yo no he conocido todo este problema, creemos en Meche. Es una excelente amiga, ¿no es cierto? Pero sí después tiene una posición diferente, ¿no es cierto? Y el presidente le da la confianza, quiere decir que antes no le ha tenido la confianza porque no le ha dicho un hecho tan trascendente como este. ¿Usted cree que de alguna forma Meche no sabía esto? Lo sabía. Obviamente lo sabía, ¿no? Sí, pero es una especulación. No, pero digamos, hablando Ya, ahorita a déjalo, niveles personales. Antes de que lo diga Juan, a ver, Juan que todo lo sabe y todo lo ve. ¿Tú creías? Es el dictado, No, Manuel Escorza. de verdad, ¿tú crees en el fondo que Meche ya sabía todo esta tinglado, no sé cómo decirle, pues? Este encadenamiento de acontecimientos. Exactamente. Claro, mira, si ella lo sabía, no tengas la menor duda que eso se va a saber. ¿Ya? O sea, es una cuestión... Extraordinario, ¿no? No Que tenga- no tengas la menor duda que eso se va a saber. No, pero hermano, la política al política final es así. aflora, así es la política, o sea, no hay la menor duda. Lo que sí te puedo Ahora asegurar... no sabemos dónde está la página 11. cuñado. Lo que sí te no, oye, la página 11, por si acaso tiene una historia, pero Tiene varias, ¿no? sería Tiene incorrecto varias. decirlo, y a ver. Tiene varias. Mira, y en el caso, mira, te hablo por Vicente Ceballos. Ya. Vicente Ceballos nos dice a nosotros, Vicente era mi vocero en esa época, que no dude en absoluto de que no haya el indulto. Y sobre esa base negociamos. Y una de las cuestiones que a mí me llamó la atención fue cuando faltaban 2 minutos, nosotros habíamos hecho número y perdíamos. Perdíamos por 2 votos. ¿Ya? Y se acerca Vicente, y esto no ha salido en los medios, ¿no? Y nos dice a todos, nos reúne a la bancada ahí, sentados hace que nos paremos brevemente, y nos dice, sea cual sea el resultado, yo creo que vamos a tener nuevo presidente ahora en breves minutos, pero quiero que sepan que la bancada ha hecho el máximo de sus esfuerzos y no nos sintamos mal. ¿No? Era un ambiente tétrico en el momento que se daba la votación. Y pasa otra circunstancia que tampoco ha sido resaltada por los medios. Se voltea el asunto y no logra, y tienen 79 votos. Y lo que sucede, y César no me dejará mentir, cuando sale la votación, de inmediato se cierra la votación y eso queda consolidado. Se pasaron 4 minutos en el tablero esperando que cierre la votación. ¿no? O sea, para que cambien el voto. Sí. Porque mientras no cierren la votación, Claro, tú no se puedes ve. cambiar el voto. Entonces nosotros gritamos al presidente del Congreso, no, cierra Algo la nos contó votación. Alberto de la cierra. UNDE, que fue la más lenta de toda la que él ha Más de vivido. 4 minutos. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque tú, mientras no cierren la votación, tú has puesto verde, puedes ponerlo rojo y cambiar, y ese 79 se ha podido convertir en 87. Claro. O sea, han estado haciendo presión y nosotros gritábamos, cierren. Y al final, cuando ya se cierra la votación, ya no podían hacer nada, ya obviamente ahí viene el júbilo. Pero por eso es que renuncia Vicente. Y mira, y a tal punto es el sacrificado que de los 3 congresistas, colegas que han renunciado a Peruanos por el Cambio, el único que ha conservado todos sus atributos, todititos, comisiones, etcétera, es Vicente Ceballos. Porque él se la jugó y él nos transmitía a nosotros lo que él le decía. Mira, yo siempre he sido bien respetuoso en la institucionalidad. A veces a mí me invitan a reuniones y yo no voy, que vaya Vicente. ¿Ya? Y entonces, cuando a mí me decían, oye, vamos a hablar de este tema X, ¿no? Y le decía, no, Vicente, tú anda y nos informas. ¿No? Entonces, Vicente nos decía, yo he hablado con la Premier, he hablado con las autoridades, con la PCM, etcétera, no hay indulto. Y sobre esa base hemos negociado, así, en todos los casos. A tal punto que yo he dicho públicamente, a ver, que alguien me diga de mis 129 colegas que yo he tratado el tema del indulto. Ya, pero eso nos lleva a entender desafiado, que ¿no? hay un brazo que se sabía. Como te digo, y otra cosa, mira, cuando yo estoy ahí con Kenji, cuando le doy el agradecimiento, yo voy básicamente en una actitud, no será de buen gusto decirlo, de protección, porque lo están insultando como no te imaginas. Yo decía, yo no puedo dejarlo solo. Claro. Entonces voy y yo no me muevo porque los insultos arreciaban. Y en ningún momento tampoco hablamos del indulto. O sea, si se ha tratado el indulto, ha sido en otro escenario. Que luego, si ha habido negociación
y se ha ocultado, esa es otra cosa, pero como te digo, no tengas la menor duda que eso va a Pero salir. dicen muchas veces ¿no? He escuchado a algunas personas decir que esto solo se ha visto cuando el Fujimori decía no shock y sí shock, y tenía dos equipos distintos, ¿no? Con uno trabajaba el shock y no le decía a nadie, y con el otro salían a matarse a decir que no iba a haber shock, ¿no? Y desde ahí no se ha visto algo parecido, ¿no? A este trabajo en paralelo, porque, como tú dices, ustedes no tenían ni idea de esto. No, pero mira, en política, si yo hubiera estado en los zapatos de quien tenía que ocultar, no me quedaba otra que ocultar. Ah, obviamente. Porque si tú lo socializas, te Pero empiezan las eso- marchas por anticipado y Pero, todo eso. claro, es que eso tiene que guardar en total secreto. Pero Claro. eso implica gente de total confianza, gente que está muy cerca, y por otro lado, gente que tiende puentes con el que se supone es tu enemigo. O sea, o la soledad presidencial, tipo Roosevelt. Claro, O pero tipo no lo veo a- Harry S. Truman antes de la bomba atómica. Sí, ¿no? pero- O sea, no, pero te estoy poniendo pues ejemplos para que tú... O sea, que hay cosas que te tienes que... O sea, tú te imaginas a Truman diciendo en 2 semanas meto la bomba. No, pues. Entonces hay cosas que tienes que callar en política. ¿Por qué te pasa? Tampoco Pero me con imagino gallera. pendejadas, no sé. Sí, no importa. Subió un skate, weón. O sea, Harry Truman entrevistado por, ¿qué opinas de por Philip Butters. ¿Ya? Yo creo que, mira, nosotros hemos apoyado a Kuczynski hasta el final. Sí, Y por eso nos sentimos muy, Traicionados. muy traicionados. Muy traicionados. ¿No es cierto? Porque conversamos incluso con Meche antes. Decidimos en una situación difícil en la bancada misma. Sí, Se fue Rosa, pues. sí, claro, tenemos una división. Y se puede ir en donaire, ¿no es cierto? Una división. O sea, a pesar de eso, dijimos, bueno, vamos a decirle al presidente, oiga, usted tiene tarjeta amarilla, pero sigue en el cargo porque No, lo pero, que no César, sig- si gente no sigue- dentro de su bancada, tenemos acá a Alberto Belaúnde que nos juraba y nos rejuraba que esto no iba a pasar. Yo lo he escuchado, él me lo ha dicho, yo juro, pongo a disposición mi cargo, si ocurre, con la seguridad de que no va a ocurrir. ¿Dónde cambia? Lo mismo. Nosotros tenemos una posición. ¿Dónde cambia el momento cuando sale el presidente con sus dos vicepresidentes y dice al Perú, oiga, si yo me voy, mis vicepresidentes también se van? No es expresión exactamente. Te pero pareció una buena jugada, ¿no? Fue Es una buena jugada. fue una jugada donde tampoco ni Martín pestañó ni Meche. Meche. Entonces, ¿qué te queda? Todos estaban pegados contra el local del piso. Una situación, ¿no? No puede salirse del cuadro. Una situación donde tú podías tener el Congreso Claro. Fuji, el Ejecutivo Fuji, y era una situación mucho más complicada. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, Yo no creo que haya responsabilidad. A ver, de nuevo, particularmente, yo estoy completamente de acuerdo, entiendo lo que dices y entiendo que era la alternativa, la única realidad que había, ¿no es cierto? A mí me queda claro. Pero ex post. O sea, ya pasó Ya a la hecho. luz de los hechos, te lo voy a poner de otra manera porque es así, ¿no? El presidente no terminaba de aclarar sus problemas. no te repito. Solamente consiguió 18 votos en contra de la vacancia. No ganó, no porque ganaron los que estaban en contra, sino El anti del- ganaron los que no le creían, pero tampoco querían lo que tú estás diciendo. Un ejecutivo y un legislativo fujimorista. De acuerdo, pero mañana, o sea, tú me dices, tú eres una persona razonable, Gloria también, ¿no es cierto? Y yo creo que hay muchísima sangre en el ojo en el Congreso en ese momento y muchas espadas desenvainadas también, ¿no? Que me lo pongan de nuevo Sin ahí. duda, sin ¿No duda. es cierto? Que me lo pongan de nuevo ahí y agárrate. Entonces yo te digo, mañana pasado, bueno, no pasado mañana porque va a parecer majadería, pero de repente en 15 días Bueno, alguien ya presenta estamos como para que no parezca majadería, no importa. Igual hay majadería que pasa. una moción de vacancia nueva por un nuevo papel que conozcamos que sugiere un conflicto de interés, no todo el mundo tiene que saber que hay evidente conflicto de interés, el presidente y te lo ponen adelante. ¿Tú votas por la vacancia esta vez? Yo estoy convencido de que el problema de la vacancia no va a tener éxito porque estás con una situación con el fujimorismo de definir qué pasa. Por más que en verdad sea que tengo las dudas, ¿no? Una diferencia ya radical entre Kenji y Keiko que existiera, hay un problema estrictamente familiar, ¿no? De decir, oye, Sí, claro, y en eso después no tenemos la menor idea de cómo. Exactamente, No podemos adelantarnos. exactamente. O sea, es una situación bien complicada.
que el único que puede resolver con menos trauma para el país, no para lo político, para el país, es Kuczynski. ¿Cómo así? Kuczynski. La única posición que tiene el presidente Kuczynski de hacerle un favor al país, pero que yo dudo que lo haga, pero es la única manera, es que renuncie. Que renuncie. Por tener toda la carga de Tiene, acusaciones y todas tiene las cosas. toda la carga, y además la misma carga que arrastra Meche. No puede formar un gabinete hasta el día Ya, bueno, de igual hoy. Meche no puede renunciar. No, porque no haya gente capaz en este país. En este país hay gente muy capaz. La hay por cientos, ¿Cierto? efectivamente. Sí. Entonces, pero no se atreve a entrar, no por cobardía, no por eso. Porque el factor político es fundamental, el liderazgo político es fundamental. Credibilidad. Entonces, sí, credibilidad. Claro, credibilidad. pero si Entonces, tú renuncia tienes- a él, ¿quién entraría? Meche. Sí, Martín Vizcarra está en una posición todavía que no la tiene Meche, porque ha estado acá presente, ha tenido el desgaste, ¿no es cierto? El caso de Martín no es Y bueno, todavía, y es bastante conciliador con ambos. todavía, todavía- pero aún cuando pudiese tener algo, todavía está en una posición fresca de decir, ok, tomamos esto, vamos a formar un gabinete, ¿no es cierto? Pero que eso gabinete no dice la parte de APP, la parte de APRA, no funciona ahora. Claramente. No funciona. Porque de verdad es Lo como, que por funciona- favor, señor, ¿se quiere subir al Titanic? ¿Usted quiere postular en el 2021? ¿Quiere ser oficialismo hoy? No. Eso, lo último que tú has dicho, yo creo que fue un factor dirimente en la votación que todavía no se estudiaba. Es probable. ¿no? Al final ellos recularon cuando se dieron cuenta de que si esa noche iban con todo con la vacancia, ellos empezaban a hacer oficialismo. Empezaban Así a suba Vizcarra. gastarse, claro. Y le iba a pasar lo que le pasó a Toledo cuando le pide a Carlos Ferrero que no asuma la presidencia del Congreso, porque si la asumía Carlos Ferrero era el Paniagua. ¿Me entiendes? Y era un gobierno de Perú posible y las posibilidades de Toledo disminuían en el 2001. Entonces, es por eso que dice, tú no vas a la mesa directiva, vas como primer vicepresidente que asuma otro, se piensa en Paniagua, sube Paniagua y ya no es el oficialismo el que gana. Entonces, si así subiera Vizcarra o asumiera Galarreta, Keiko ya sabía que era oficialismo y se perjudicaba con todo hasta el final. Entonces, por eso es que hay votos. Tú ves, ¿quiénes han votado del Fujimorismo? Los 10. De Kenji son 7. Hay 3 que salen de allí, que no eran del grupo de Kenji, y todo parece indicar que es la misma Keiko. Al final se dio cuenta, uy, ¿en qué me va a meter? Y también le dijo a 3, voten en contra. Eso es un poco más difícil. O sea, Pero eso ya se puede es- terminar metiéndole lupa, o sea, porque definitivamente se desgastaba y disminuían sus posibilidades electorales. Puede ser. Es interesante lo que dices tú, ¿no? De que renuncie el PPK. Yo estoy de acuerdo con esa posición y que se quede Vizcarra. La única duda que yo tengo es Vizcarra. ¿Por qué? Porque Vizcarra estaba en Canadá, en la congeladora literalmente, por el asunto de chincheo. Entonces, me doy cuenta, desde tu punto de vista, de lo precario que están las cosas, para que el que está fresco es el que estaba en la congeladora. Exactamente. ¡Qué jodido! Esa es la situación. Siempre Es que está en la situación. congeladora está fresco. Pues, Pero esa es la situación. La otra situación es, dices, ok, mantengamos la seriedad Es y la verdad. tranquilidad, entonces aceptemos lo que se viene de este gabinete. O sea, la otra situación es que los congresistas funcionen de una manera seria y pensando en el Perú. No, pero mira, yo no creo que la opción... pero yo no, discrepo con la Pero tiene opción. toda la razón. O sea, César está la terminando figura del presidente está demasiado desgastada para Demasiado. gobernar, ¿no? Está Y demasiado. la del primer ministro también. O sea, estamos fregados. Por eso, entonces tienes una nave Claro. que se llena, pero no sabe por dónde va a caminar. Por dónde va a caminar. Ni si va a poder caminar. Y es complicado porque gente como nosotros que no tiene el apasionamiento de decir vamos a destruir, vamos a... claro. No, o sea, nosotros mismos estamos... Yo me siento así en una situación bien súper incómoda. Súper incómoda porque hemos llevado la nave a buscar cuál es el camino más correcto para buscar una gobernabilidad en un ambiente difícil, ¿no es cierto? Claramente. Mira, yo discrepo ahí porque... Complicado, ¿no? Mucho más complicado. Claro. Mira, yo discrepo porque yo he vivido momentos mucho más graves entre el 2001 y el 2006. ¿No? Momentos en los cuales tenías... ¿Más grave que esto? Por supuesto. Momentos en los cuales
tenías periódicos editorializando pidiendo la renuncia del presidente, no se llegó a la vacancia por una jugada maestra de Ferrero y Antero Flores, que la vacancia en esa época era con mayoría simple y la suben 87 votos. O sea, hay todo algún día desclasificaré la historia, ¿no? Pero pero cuando tú tienes un premier de la talla política de Carlos Ferrero, ¿no? El presidente descansa. Y mira, Ferrero no tenía ningún inconveniente. Y se va a Punta Sal. Ya te iba a decir eso ya. No, pero mira, para que veas que hasta Ese eso puede presidente hacer. descansó bastante, Hasta eso puede hacer, ¿ya? ¿En qué sentido? De que tienes el gobierno manejado con políticos. Y yo hace poco le decía a unos alumnos en San Marcos, ¿quiénes son los 3 grandes premier con casi 2 años que tienen como factor común que los 3 se fueron porque quisieron, en el momento que quisieron, ¿no? Velázquez Quezquén con Alan, Pedro Cateriano y Carlos Ferrer. Los 3 políticos, los 3 sostenieron al gobierno a su manera, los 3 lo sacaron de crisis y los 3 se fueron en el momento que quisieron, para postular o por discrepar, pero ellos decidieron su salida. Entonces, el gran problema que yo veo ahora, y espero que Meche lo supla, es la ausencia de política. Mira, la política son las columnas del edificio. El edificio es una gelatina sin la política. La política es la que te permite negociar, consensuar, y si tú quieres generar una narrativa, ¿no?, que a la opinión pública la ponga de tu parte. Toledo se desenvolvió en límites de 8%, con todos los poderes fácticos en contra, con una oposición formidable como la del APRA. Esta es gelatina, este es juego. La oposición, y mira los periódicos de esa época, y sin embargo tenía... Bueno, Toledo tenía una ventaja comparativa con gabinetes. Uno, que tenía el gabinete muy fuerte, de primer nivel. Tanto así que podía el gobierno estar sin Toledo, que casi estuvo, ¿no? Y poder estar en piloto automático. Y 2, que el fujimorismo era fresco. Es que vamos a la Era muy fresco. Entonces la gente un poco se acordaba de lo que acaba de pasar. Tenías a la figura que se había puesto adelante. El fujimorismo llegó a tener 5%, 4% solamente 2 congresistas. Llegó a tener 3, pero 2 el Congreso lo desaforó. Ahora no, ahora es distinto. Ya, pero la oposición, mira... No, claro, tú estás hablando del APRA. La oposición del APRA. Claro. Javier Velázquez en la presidencia de la Comisión de Fiscalización, la vez pasada hablaba con él de eso, realmente era feroz. Los ministros iban todas las semanas. Mira, yo tengo una anécdota que le contaba a Javier, es mi pata del alma. Yo le decía, oye, el día lunes él compraba los periódicos y sobre lo que salía en los periódicos invitaban a los ministros de inmediato. Era una retafila. Yo no he visto un congreso como este que cite por cualquier cosa. Es que ahora se transmite en vivo y en directo. ¿Ya? En el 2001, 2000, y tienes las redes que te permiten vivir eso, pero la ferocidad con la cual el Congreso es igual, mira, si por AOB hay un túnel del tiempo y pones el Congreso del primer gobierno de Belaunde, lo que estás viendo es juego de niños. Bueno, el primer gobierno de sabemos que sí. Bueno, de nuevo, la salida para ti es una renuncia, la salida para ti está por verse. No, la salida para mí es que sigue el presidente indiscutiblemente con un buen gabinete. O sea, está por verse. Pero claro, claro, también está por verse la renuncia. No, claramente. No, pero digamos que, o sea, esto es tomar las cartas en el asunto. Claro, o sea, la otra es sigamos esperando haces. consolidar un gabinete, a ver si funciona, a ver si está bueno, y mientras tanto seguimos al garete. No, Porque yo no lo veo así. Hay una cosa, tú mencionaste, César, lo del fujimorismo, el pleito familiar, que es básicamente lo que es, ¿no? Nosotros tenemos unas imágenes ahí, por favor. Que van a aparecer aquí, que son no, más adelante, ahí está, atrás está. Esto apareció el día de hoy. Andrés, atrás, esto apareció el día de hoy. En el pasado, el ingeniero Fujimori supo ganar la paz repetidas veces: la paz contra terroristas, la paz económica contra el dragón de la hiperinflación y la paz en las fronteras norte y sur. Hoy reivindicado con una justa libertad, gozará de la paz de su familia y amigos, firma Pepe Pistolita Klimper. ¿Lo están mandando al retiro o no? Sí. No sé. No, lo está mandando a la paz. Descanse usted, ¿no? Que paz descanse. A los jardines de la paz. Por favor, ¿puedes poner el siguiente? Hoy día, esta mañana, dijo, ¿no? Gran artículo del líder Hernández Ziegler. Después les cuento qué dice el artículo en general. Puedes poner la siguiente, pero esta frase es extraordinaria dentro de ese artículo. Así se llama, ¿no? Keiko Fujimori y la teoría de la liberación. Pongo, por favor, de Daniel Hernández Ziegler. Y el siguiente, que es un pequeño espacio, ¿no?
Ahora que el indulto se ha materializado, el expresidente Fujimori deberá regresar a casa y mantener un perfil bajo. Él ya ha cumplido su rol en la historia del Perú y será recordado como el presidente que cambió y salvó al país de la E. O sea, ya hay una posición keikista que había desaparecido en algún momento. O sea, abrieron una puerta de No, Barbadillo. hay una parte, y se callaron todos. claro, todos quieren ya bañarlo en bronce y ponerlo en un sitio ahí guardado. Más o menos, ¿no? Qué bueno es. Pero de pronto ha recrudecido esta parte y eso Es un temor, es es un temor. es hasta lo que iba. Esa era mi pregunta para ustedes, ¿no? Para ustedes esto de acá es más una demostración, esto es una ¿Bravata o es una demostración de miedo? de miedo. Es una demostración de miedo, pero al interior del fujimorismo. más al interior? Más al interior del fujimorismo, porque sí estas diferencias entre Kenji y Keiko, ¿no es cierto?, son en verdad, ¿no es cierto?, reales. Hay una preocupación gigantesca en la sola presencia del presidente Fujimori. ¿Usted cree que no podría haber la posibilidad de que no sea real esa especie de enfrentamiento? Yo pienso, todavía Que no todo es termino. posible, ¿no? Todo es No- posible. no termino de yo le convencerme. pregunto porque, o sea, en general yo no veo una capacidad muy importante de hacer estrategia. Yo no termino de ver, de convencerme Claro, sobre estas grandes Tiene sus dudas. diferencias, uno. Pero sí, lo que estoy absolutamente convencido es que estamos en una crisis increíblemente grande políticamente, porque dependemos de una familia. Dependemos los pleitos, ¿no?, de una familia para un país. Donde lo que haga Fujimori o los Fujimori, ¿no es cierto?, es la parte de la agenda frente a la gran necesidad. Pero Por eso es que vivimos en una serie de Netflix, decía, ¿no? más allá de nuestras quereres o nuestras diferencias entre el indulto o no indulto de Fujimori, en estos momentos tenemos un país que necesita recuperar gobernabilidad. Recuperar gobernabilidad. Fujimori no va a ser tan mágico de resolvernos el problema. Y si hay solamente un Fujimori para resolvernos el problema, el resto deberíamos retirarnos de la Ya, política. pero ojo, francamente. lo que sostiene mucha gente del gobierno ahorita es la gobernabilidad se logra teniéndole puentes a los fujimoristas. Pero, O sea, eso es básicamente lo que está ese es haciendo. un número, pues, ¿no? Es un número que decide. O sea, mañana decidirá, hoy hay nuevamente una moción de vacancia, será el fujimorismo el que decida sí o no. No es si tienes razón o no tienes razón. Estamos jodidos en una situación de un país donde tú dependes del buen humor o del mal humor de una familia. Todo esto se ha hecho en base a justamente ¿No es cierto? la Entonces, excusa de la gobernabilidad, ¿no? que O sea, Lo que pasa es que vivimos las consecuencias de un mal formato político, ¿no? Y la forma como una vez yo le decía a unos amigos, la mejor forma de enfrentar al APRA no es diciendo son corruptos, no, hay que ponerle un partido al frente, ¿no? Igual al fujimorismo, igual. Lo que pasa es que nosotros no hemos hecho el esfuerzo chileno de la concertación para enfrentar al pinochetismo que sobrevivió 16 años después de la salida, ¿no? Entonces, acá sigue pendiente la transición, aunque ese es otro tema y esta puede ser una buena ocasión para eso. Ahora, en relación, oye, ese es el de ¿cómo se llama? Es Aníbal Lecter. Kill Bill, ¿no? Bueno, Aníbal. lo de Clinton, lo que dice Clinton, ¿no? No, mira, en relación eso demuestra el criterio electoralista del fujimorismo, que no le interesa el país sino las próximas elecciones. En segundo lugar, Keiko Fujimori y Kenji Fujimori tendrían la votación que tienen sin el apellido Fujimori. Y en tercer lugar, Alberto Fujimori, y ese es el temor de José Klimper, se convierte en el gran elector. Además se apellida Fujimori dos No, veces. y Kenya, ¿no? Kenya Fujimori, me refiero a Kenya Fujimori, ¿no? Entonces, Keiko, Kenji y Kenya, ¿no? Y en el caso de Alberto Fujimori, se va a convertir en el gran elector. O sea, él es el que va a poner su dedito, Él es el que va a Kenji mover o Keiko, la y a balanza, eso le tienen la miedo. balanza. ¿me entiendes? Ustedes dos han hecho vida partidaria, ¿no es cierto?, con bases y todo lo demás. Entonces, en este pleito, si uno pone frente a las bases, porque el fujimorismo, podemos decir lo que nos dé la gana otra vez, ¿no? Pero la verdad es que tiene el respaldo que tiene y un 25, alrededor de 25% duro, ¿no es cierto?
sus bases. Uno para delante de las bases del fujimorismo, a Keiko y a Alberto Fujimori, y le dice, escojan, ¿a quién van a escoger? Yo creo que en estos momentos el pueblo fujimorista, Exacto. no Pierre y Ana. Claramente, los no, amigos, por eso pregunto las bases, ¿no? Ya, cuando sale de la clínica, ¿con quién es la foto? ¿Con Keiko o con Kenji? Con Kenji. ¿Y quién supera hoy en día en popularidad a Keiko por primera vez? Kenji. Y de ahí viene el temor, ¿no? Entonces, en nuestro país somos muy irracionales y es posible que votemos por una persona que pone a los Avengers, ¿no? como plan de gobierno, ¿no? No tengan la menor duda que votarían, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero el problema de fondo, Lucho, man, es que nosotros somos incapaces de ver que esto ya es parte, esto se repite en la historia del Perú. Este es el aprimo de los 30. O sea, ese tercio que se solidificaba con la persecución, con el anti que hizo consolidar al partido aprista, se repite 70 años después, 80 años después, con el fujimorismo, con un 37 que sigue pensando en anti, sino en plantarle un partido que diga, por ejemplo, ¿qué es lo que nos... Mira, nosotros con 17, con 18 congresistas y con la ayuda de APP siempre, y sobre todo con César, porque César tiene un discurso argumentativo, por algo ha sido premier, muy interesante, nunca, y lo subrayo, nunca el fujimorismo, con sus 73 votos, nos ha ganado cuando entramos al debate de los argumentos. Nunca. Hablemos de economía, pues. Hablemos de regionalización. Pero es que hablemos, es un tema. ¿no? A mí me preocupa mucho. Entonces, que el Congreso lo que estoy viendo últimamente es que no se argumenta. Todo ya está predefinido. O sea, cuando sale PPK, incluso ya tiene la carta escrita de las cosas que le van a yo te hablo acusar. del Parlamento, ¿no? Del Parlamento mismo. O sea, no hay un discurso, No se percibe. No, hay la imposición de los votos. Y hay gente con la que no puedes argumentar también. Hay un montón de gente que es casi imposible. Pero mira, argumentar. cuando nosotros hemos entrado al debate, sí es necesario reconocer que cuando hemos entrado al plano argumentativo, ellos retroceden sus votos y los mandan a comisiones a lo que sea, pero no imponen sus votos. Okay. O sea, hay una lógica racional. Yo les quiero ¿no? hacer una pregunta. Ustedes no son de izquierda, pero sin embargo podrían comentarnos. Hay escribió tu tía Marta Meyer el otro día sobre lo que está detrás de todas estas cosas, está a la izquierda, ¿no? Tratando de que caiga y poder dar el zarpazo para entrar al poder. ¿Qué opinan de ¿Es eso? verosímil? No, eso es muy La señora Meyer a veces alucina muy cosas. simplista, ¿no? Mira, Sí. yo creo que el gran problema de la izquierda es que sigue pensando que el radicalismo es su opción para llegar al poder. Entonces, ¿No tú una vez tienes- radical a una Verónica Mendoza? tienes un Goyo ¿Ya? con el cual compite Verónica, Ya. queriendo ser Goyo, y con el cual compite Marco, queriendo ser Verónica, Claro. y entonces esa izquierda que logró mayor votación fue la izquierda unida racional, con Barrantes, ¿no? Ese porcentaje que ganó las elecciones, que tenía un Barrantes, un PIS, un Bernales, cuando era Enrique Bernales de la Sociedad claro, y de equivalencia internacionalmente una izquierda moderna, claro, que ¿no? se parecía al Partido Socialista Obrero Español, que tenía ese tipo de referentes, a tal punto que el APRA se ayorna y se quiere convertir Claro, es un partido de derecha. Entonces, cuando la izquierda abandona eso y se convierte solamente en dos polos, o muy progres, ¿no? Que es o vino, uvas o chelas, ¿no? O muy... pero es verdad, pues. Está diciendo de caviar sin decirte, ¿eh? No, Ya. que eso vino así, ¿no? Y por el otro lado, la izquierda radical, y abandonas los argumentos, pierdes. Mira, hay personas en el lado... Esa es la izquierda que se sienta a mi derecha en el pleno, ¿no? Hay personas interesantes allí Claro. que a mí me encanta escucharlas. Por ejemplo, Manuel Dangmer, cuando habla de descentralización. María Elena Foronda, Ok. ¿no? Entonces, ¿por qué no se explota eso? Ya, hablando de Pero, radicalismo, cortito, quiero una más. Quería terminar la pregunta que no contestó, que la pregunta era, si frente a la base del fujimorismo paran a Alberto y paran a Keiko, ¿quién piensas tú, por quién se inclinaría la balanza, no? Yo creo que la balanza es el mejor momento cuando hay este tipo de problemas, cuando hay este tipo de hegemonismos políticos, porque ni siquiera es algo ideológico, hegemonismo, ¿no? De una familia ahí, y el resto se asusta sobre esto, es el mejor momento para una posición. Yo no iría ideológico de izquierda, porque Kuczynski ha hecho el favor gigantesco, ¿no es cierto?, a los que se consideran de izquierda,
de demostrar que la derecha no puede, pues, no puede, ¿no? Está No, demostrado. más que de la izquierda, yo creo que los radicales. ¿Ah? Yo creo que el problema acá es el radicalismo. No, por eso te digo, pues. Entonces hay que entender qué cosa es de izquierda, qué cosa es una posición ideológica. Pero en estos momentos, el país lo que necesita es una articulación moderna que pueda incorporar el tema social con el tema político, el tema económico. De acuerdo. Por eso cuando Juan en principio dice lo de CADE, mira, con el tema económico y el tema político, no va a haber un país, no sé, moderno en la que no pueda interactuar, ¿no? Conjuntamente los temas económicos, los temas políticos y los dos en conjunto lo social. Porque si no tienes una situación Mira, pero así independientemente de los temas de los que podría ser, ¿a quién elegiría el pueblo Fujimorista. si pones a Alberto fujimorista o a y no, Keiko? bueno, Kenji Keiko. si lo pones en ese papel, yo creo que en estos momentos, ¿no es cierto? Al que sale como Avatar, Avengers. A Kendi. Mira, y yo te es digo, que estamos nosotros en un hablamos de país eso. de esas figuras. Nosotros hablamos de sí, eso y es nos una decían que locura. estábamos zampados, Por borrachos, Dios. estábamos enfermos. Cuando dijimos alguna vez, ¿quién iba a estar primero? Y nos dijeron, dale acá, nos dijo Gustavo Ritty. Siempre le decimos lo mismo, ¿no? Pero es un país en que estas cosas que parecen Mira, fantásticas pasan las cosas. ocurren. Yo le quiero recordar una pequeñísima cosa. Si ustedes pueden regresar un poco a cómo empezó toda esta discusión. Yo soy el que le doy la palabra a Kenji, porque no le querían dar la palabra. No le querían En el dar. pleno. ¿Cierto? Le das una interrupción. Cierto. Yo, No, y Lucho te Tómese, dice que señor. no. Lucho no te Ah, quería el dar. Lucho no quería Lucho darme, no se yo hago quería respetar dar. mi derecho. Yo puedo darle a quien sea. Claro, Y si así me es. quiere cortar, que me corte. Por eso yo al final, cuando empiezo a intervenir, le digo, no importa, que me recorten. El tema es respetar las minorías en una democracia. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que habla Kenji. Pero También o sea, tú te- tienes la culpa. No, y tú también diste la palabra cuando fue lo del parche. Exactamente, También. Dos veces le da la Sí, palabra. ¿por qué? Pues es un chico que quiere expresar lo que quiere, déjalo pues. Ahorita te va a hacer tu dibujito. ¿Qué Avenger serías tú? Esa es la pregunta. Te das No, otro esa cosa. dibujito. Yo quiero decir una cosa, en el tema del Parlamento, el tema de la democracia, yo creo que hay gente que hay que rescatar, y no porque esté Juan acá. Juan se quedó solo en su bancada para enfrentar un tema de debate contra toda Esa es la democracia. Vamos a debatir. Y yo lo digo directamente, el Fujimorismo no está en una condición de debatir. Yo lo he podido probar en las comisiones donde además son mayoría, ¿no? En cada comisión son mayoría. Y aprueban las leyes que quieren aprobar y las desaprueban las que no quieren aprobar, o simplemente lo dejan sin quórum. A eso me refería yo cuando te decía lo del debate. O sea, ¿hay posibilidades de debatir? Yo creo... Cuando yo- lo yo- ridiculizas o le das a entender, por ejemplo, tú en descentralización has volteado un montón Sí, de leyes. pero así. Tú solo. Buscando estrategias, o sea, cómo caminas. Pero políticamente, yo creo que el Magneto, país. dicen que es Magneto. Yo creo que el país está en un momento donde puede buscar un camino que evite este tipo de confrontaciones. Claro. Que evite, porque no es la confrontación ideológica del país con un problema, otro problema, un problema absolutamente de una familia. Oye, Claro, no es un problema de ideología, no es una confrontación ideológica. Esto va más allá de ser de izquierda, de derecha. Estamos pegados etcétera. todos a la televisión, ¿no es cierto? Claro, entonces a mí me han criticado por el hecho de decir, oye, dejemos esta parte del tema de indulto porque no lo vamos a poder resolver nosotros ahorita. Ahorita no lo podemos resolver. Tenemos que ir al organismo nacional, al organismo supranacional. Tiene un proceso. Pero por Dios, mientras dura ese proceso, vamos a gobernar este país. Claro. Después nos peleamos entre Nos hemos pasado ya buen tiempo solamente arreglando cosas internas. sin duda alguna. Y también de la hora del programa. Sí, bueno, ya se acabó. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, César, de verdad. Oye, ese ¿verdad? es curioso. ¿Ese es el burrito, el chanchito de Pulp Fiction? No, la verdad no tengo la menor idea. Acá el señor lo dibujamos diseñó. hace Qué tiempo. chévere. Sí. De verdad, muchísimas gracias. Una última pregunta para cerrar, y con eso ya nos vamos. ¿Se va a poner más difícil o más fácil el pleito en el Congreso?
con ese asunto? Yo creo que en el Congreso no tanto, en la gobernabilidad del país. Yo tengo mucha preocupación sobre este próximo paso del gabinete. Yo creo que en el Congreso va a seguir igual el nivel de crispación, pero va a haber el añadido que el conflicto se traslada a la calle. Ya los han visto, ya han tenido pleno desde El 9, el martes. El primer pleno. El martes. Ya digo No, la porque- legislatura termina el viernes. Sí, de acuerdo. Pero este martes es por la cuestión electoral. Exacto, exacto, es extraordinario que hay que votar, lo cual me parece que lo van a aprobar además, ¿no? Aparece al menos, parece. Lo digo porque, o sea, quería preguntarles a ustedes si habían visto a los compañeros de carpeta sentados al frente y cómo se tratan. No los han visto todavía. No, pues todavía no han empezado. No, pero yo sí voy todos los días y sí hay un lugar donde yo tomo café todos los días, es en la Sala Mariate, y mis amigos albertistas están a la derecha, o sea, hay una... Ah, hay sus grupos. Claro, Parece ya hay colegio. su grupo. No, pero ya lo sabía antes. Ya. Y yo creo que esto se ha consolidado Por eso. por la soberbia de algunos limeños en relación a los provincianos, que han aprovechado esto para decir, se acabó. Claro. Porque si hubiera habido camaradería y los hubieran tratado bien, ¿sí o no? ¿Cómo los marginaban? Pero eso Mira, claro. yo tengo amigos que conozco de antes, como Guillermo Bocángel del ámbito universitario, que era sido rector de la Universidad de Huánuco. Y entonces, él hace tiempo me decía, oye, X, Y, Z, ¿cómo nos tratan? No los invitan, no los marginan, los imponen la decisión. Entonces ellos han aprovechado esta circunstancia para Bloom. O sea, no es solamente Kenji, también es la soberbia de aquellos que no entienden a la política como un acto democrático en el cual todos somos iguales. Listo. Bueno. Ok, señores, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos otra vez. Muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo, acuérdense, este es un programa en vivo, ha sido en vivo y ahorita va a proceder a ser grabado. Así que lo van a ver ya grabado. Si lo han agarrado a la mitad, vuelvan a ver. Está bien interesante. Compártanlo también. Chao. por favor.